Regresamos con el Tribunal de la Tarde. Ya estamos en la audiencia preliminar. Tenemos dos distinguidos invitados. Nos acompañan Renato González, especialista en ciencias de datos y además es el líder del proyecto del modelo predictivo para COVID-19 que ha desarrollado el INTEC y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y también está con nosotros el doctor Eladio Pérez, especialista en salud pública internacional y epidemiología del mismo modelo predictivo. Buenas tardes, bienvenidos al Tribunal de la Tarde. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, adelante. Sí, sí, diga Keila. No, adelante, René. Sí, quisiéramos que nos explicara en qué consiste este proyecto del modelo predictivo para COVID-19 de la Universidad INTEC de Santo Domingo y del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias. Bueno, los precedentes del proyecto están enmarcados primero dentro de los eventos que han sucedido en el mundo con la pandemia de COVID-19 y una iniciativa de la universidad dentro del INTEC, dentro del marco del proyecto de Ciudad Inteligente, que BitLab, así se denomina la rama del BIT que está apoyando esta iniciativa. Apartamos unos fondos para trabajar en un proyecto de esta naturaleza, dada la emergencia nacional. El proyecto integra un conjunto de técnicos y científicos, en este caso dos eminentes médicos como Eladio y el doctor Colomé, que son especialistas en epidemiología, y también científicos de datos, estadísticos, modeladores de muestreo estadístico y de GPS, como son el profesor Juan R. Domínguez, el profesor Felipe Yaugel. Tenemos una colaboración especial de José Acheca, el profesor José Acheca, de una eminencia en los temas que tienen que ver con estadística y muestreo. Bueno, ¿qué perseguimos nosotros con este proyecto? Bueno, lo primero es crear una herramienta de gestión de riesgo del COVID-19 y un modelo predictivo que permita rastrear la epidemia, ver el estado en que está actualmente la epidemia en el país y le permita a las autoridades, porque es un proyecto, como es un proyecto de la Universidad de Investigación, pero financiado por el BID, está orientado a las autoridades, que sea una herramienta para las autoridades nacionales que gestionan, la autoridad de salud, que gestionan la pandemia. Tiene tres componentes importantes. Un primer componente que es un modelo macro predictivo, es decir, nos indica a través del seguimiento a los indicadores básicos de la pandemia hacia dónde se dirige. Y nosotros estamos viendo esto a propósito de los huracanes como un modelo meteorológico. Es decir, la pandemia, el virus, el patógeno, yo sé que Eladio va ahorita a hacer un buen recuento sobre esta temática, tiene una característica muy importante, que además de tener su propia naturaleza biológica, digamos, ¿no?, de cómo funciona biológicamente, es muy sensible al comportamiento social, es decir, al distanciamiento y a la aglomeración o confluencia de muchas personas en sitios, sobre todo en sitios cerrados. Eso ya está demostrado en la práctica de otros países, ¿no? Ya eso no se debate. Una sensibilidad extraordinaria y el virus se incrementa de manera extraordinaria, el contagio, cuando las personas están en esas condiciones. Entonces tenemos ese modelo con el propósito de ver cómo se mueve el virus posicionalmente y dinámicamente. En el día, en un determinado día, nosotros podríamos determinar, y estamos trabajando en afinar ese modelo. Por eso nosotros no nos arriesgamos todavía a dar una cifra específica, porque precisamente estamos en el proceso de construcción del mismo, determinar hacia dónde se dirige el virus a partir de la situación actual. Entiéndase con esto, midiendo la movilidad social. Tenemos una herramienta
que la provee, la data nos la provee Google, y tenemos las herramientas de la información que nos provee el Ministerio de Salud Pública, que son los contagios diarios. Doctor, pero a ver, algo que dijo que me parece muy importante, el modelo está en construcción. Correcto. Creo que le escuché decir eso. Lo que quiere decir entonces que todavía no podemos o no podríamos ver frutos concretos de dicho modelo o resultados concretos que el Estado Dominicano ya pueda utilizar en este mismo momento en donde se están redoblando esfuerzos para combatir al COVID-19. ¿Todavía no ha arrojado ese tipo de resultados el modelo? Bueno, no tenemos unos resultados definitivos. No podemos, estamos todavía como equipo de investigación. Recuerden, las universidades son entidades que se dedican a lo académico, obviamente, a la docencia, pero también a la investigación. Nosotros somos un equipo multidisciplinario y todos estamos en discusión porque hay algún aspecto que tenemos que afinar sobre la temática. No nos arriesgamos todavía, pero próximamente yo creo que estamos ya casi llegando a resultados específicos de lo que podríamos decir que serían datos importantes que le va a permitir a las autoridades tomar decisión. La herramienta que estamos desarrollando como una herramienta de gestión de riesgo va a tener además un componente de decir hacia dónde va la pandemia en cuanto a cantidad de infectados. Eso es importante. Sí, cuántos infectados van a haber dependiendo de la situación, de las situaciones. Estamos tomando parámetros como por ejemplo la positividad, está dando las medidas de las pruebas que se están realizando, y estamos tomando en cuenta obviamente el comportamiento de la serie. La serie de tiempo diaria se va dando un proceso de cálculo de cómo se va moviendo de acuerdo a la proporción de infección, que ha subido. Nosotros habíamos visto, y esto es un detalle interesante, al 19 de mayo teníamos la predicción de que si se mantenían las condiciones hasta ese momento, la curva se iba a achatar, lo que nosotros llamamos un plató, iba a ser un plató que se iba a extender por unos meses, un mes y pico, digamos 4 o 5 semanas, y que luego iba a bajar. Eso indicaba que a julio principio de julio de este año, iba a bajar la curva. Pero no fue así. Exacto, ese es la temática interesante. Lo establecimos como una línea base. Dijimos, esta es una línea base a partir de la cual, como el día 20 siguiente, entramos en la fase de apertura, la primera fase de apertura de la economía. Entonces, lo establecimos como una línea base y dijimos, por encima, si el comportamiento social no es el adecuado, por encima de esta línea base, era un plató, la pandemia se va a expandir. Como tal sucedió. Y vimos que ya a principios de junio se dio un pico extraordinario de 1000 y tanto, y rompió con el modelo que venía sucediendo. Por eso es que decimos que es un modelo dinámico posicional, porque día a día tiene una posición diferente y es son factores exógenos a la pandemia, a la dinámica. La pandemia está dependiendo, vamos a decir así, de esos factores de comportamiento social. Por eso es que nosotros estamos siendo muy cuidadosos de establecer modelos matemáticos muy rígidos, donde hay un modelo que diga la curva va hasta allá y nos quedamos ahí. Predecimos, porque eso ya es como entrar un poco en la especulación. Y no queremos entrar en eso, porque no somos magos, además. Y lo que queremos es dar una herramienta que diga si el comportamiento, si se toman medidas de esta manera y la población la adopta esas medidas y la cumple, entonces nosotros entendemos que el índice de propagación de la pandemia bajaría a tal nivel y eso permitiría que la curva en tal época baje. Ese es el primer modelo. Pero el segundo que nosotros estamos trabajando, que es muy importante, es un modelo un poquito más en detalle. ¿Qué significa en detalle? Estamos trabajando en un modelo basado en redes y en machine learning, en modelo predictivo de inteligencia artificial, que pueda ir estableciendo los riesgos geográficamente, por localización geográfica. ¿Eso qué indica? Bueno, eso indica que en los sitios donde haya mayor actividad, calculamos del virus, donde haya mayor contagio del virus, podemos calcular la expansión a través de un índice local que podemos determinar y podemos alertar, dar alerta diciendo aquí hay un posible brote para entonces
proceder a tomar las acciones del lugar. Muy importante eso, porque sí, entonces ahí sí. pudiéramos ver o delimitar las regiones que tienen mayor incidencia, menor incidencia, en donde se está haciendo un mejor trabajo, peor trabajo, etcétera, etcétera. Muy interesante. Keila, ¿tiene una pregunta? Ve apreciándola. Bueno, Keila se paró a arreglar algo allí. Sí, el desde el tercer- punto, sí, una pregunta para el doctor Eladio Pérez, desde el punto de vista epidemiológico, ¿sí? Sí, adelante. Sí, doctor Pérez. La epidemiología puede analizar el comportamiento social de las enfermedades, ¿verdad? Sí. Ahora, si tomamos parámetros de, por ejemplo, de China, donde se originó el virus, precisamente en Wuhan, ya prácticamente está controlado allí. Está controlado porque si aparece uno que otro caso en un país de 1.400 millones de habitantes, estamos hablando que ya hay ciertos controles en cuanto a la aparición de nuevos contagios. Ahora, tomando como parámetro lo ocurrido en China, lo podemos pasar aquí y se puede hacer una proyección lo más certera posible en cuanto a cuándo pudiéramos estar saliendo de la situación más complicada aquí del país. No se puede hacer de esa manera porque hay o sea, la salud pública como ciencia establece una teoría que se llama los determinantes sociales de la salud. Entonces, cada uno de los países tienen diferentes determinantes en cuanto a su nivel socioeconómico, en cuanto a su nivel, digamos, educativo, igualmente en su meteorología, el clima. También podemos tomar consideración también el estilo de gobierno. Entonces, por esa razón, la experiencia que podemos ver en un país no necesariamente se va a comportar igual en República Dominicana. Y podemos ver evidencia de eso cuando analizamos países asiáticos y se ve el comportamiento en Europa y se ve el comportamiento en el occidente que no se comportan de la misma manera. Doctores, adelante, Keila. Decían que, bueno, nos guiamos de los modelos tanto como China, que Italia, y decían que en este país, pues, el COVID no iba a llegar porque este país era muy caliente y que el virus no quería ver como con el caliente, ¿verdad? Entonces, pero hemos visto que no, que sí hay afectados, que han muerto personas y que diario aumentan los infectados. Y eso tiene que ver ya porque no nos estamos cuidando, tal vez, o el distanciamiento social que no se está cumpliendo, pero entonces significa que también en los países calientes, pues la gente recibe el COVID igualito. Exactamente, tiene un comportamiento que podría afectarse, pero no es un factor determinante el clima. Pero la suma de diferentes factores podría modelar cómo se comporta la epidemia. O sea que por esa razón los países no pueden compararse al 100%. Y hay algo que me llama a la atención, doctores, en cuanto al comportamiento de la pandemia en distintos países. Por ejemplo, en países desarrollados que son modelos en materia de salud pública, el coronavirus ha tenido un impacto terrible. Estados Unidos, por ejemplo, creo que deja mucho que desear ver la cifra de muertos que supera los 120,000 personas tan solo en el estado de Nueva York. Una locura. Y lo que sucedió en España y en Italia, que tienen sistemas de salud robustos, mucho más avanzados que lo de la República Dominicana, también nos pone a reflexionar en la siguiente pregunta. ¿El virus se ha comportado de manera distinta en distintos países, vinculado exclusivamente al tema del comportamiento social, o pudiéramos hablar de mutaciones en el virus, o pudiéramos hablar de que en algunas regiones, por X o Y razón, el virus ha sido menos letal? ¿Cómo uno pudiera evaluar eso para entender? Sí, desde mi punto de vista, obviamente, hay un factor de recursos económicos y también de sistemas sanitarios. Por ejemplo, países que tienen los recursos económicos para poder hacer el número de pruebas necesarias y que se hagan de manera oportuna, igualmente el reporte, pues ellos van a tener una estadística más precisa. Sin embargo, por decir una comparación rápida, en nuestro país hay rezago con el reporte de pruebas de 2 y 3 semanas. O sea que nosotros tenemos un detalle en ese sentido. Comparar diferentes países en términos de recursos, si se fija, lo que han tenido esa incidencia tan alta es porque tienen una densidad poblacional bien alta y también porque han aplicado estas pruebas. Y lo que han manejado mejor
la pandemia son los países que tienen un sistema comunitario efectivo, que sería, por ejemplo, con la atención primaria. Los países que tienen una fuerte atención primaria, donde los médicos están vinculados por zona geográfica, donde tenemos una medicina comunitaria, pues entonces tienen un mejor manejo de la enfermedad. Al inicio decían también que el tema de los zapatos, me gustaría que lo aclararan porque hay personas que salimos a las calles, al inicio fue como, tú sabes cuando hay algo nuevo, que tú estás enfocado y que si fuiste al supermercado llega, te baña, te quitas esa ropa, pero ya cuando pasan unos días, pues tú te vas quitando esa costumbre que ya asumiste y nosotros más los dominicanos que somos así, que empezamos algo bien y después nos vamos cansando en el camino. Se trata de que esta pandemia es algo más complicado que tal vez otras cosas que hayamos vivido en la historia. Entonces, el tema de los zapatos. Antes decían que en Italia el mayor problema del COVID fue que hubo mucho virus porque ellos salían y entraban con los zapatos a su casa. ¿Es cierto que te llevas el virus en los zapatos a las casas? ¿Puedes contagiar? Sí, puede ser. Hay que destacar algo. El virus no es un ente viviente, es una molécula prácticamente de ARN. Entonces, él va a estar posado en los objetos inertes. Nosotros podemos traer no solamente en los zapatos, sino también en la ropa, en el cabello. Podemos traer ese patógeno a la casa. ¿Se pega en el pelo, Eladio? Sí, puede estar en el pelo también. Lo que pasa es, por esa razón, en los hospitales siempre los médicos tenemos un gorro para evitar que se pegue. Los hombres tienen una ventaja que pueden llegar a su casa y lavarse el pelo rápidamente, pero las mujeres normalmente van al salón varias veces a la semana. Entonces podrían traer ese patógeno a sus casas. Hay que tener cierto cuidado con eso, pero hay que destacar que esa vía de transmisión no es tan potente como un contacto directo de contacto social con una persona infectada. Sí, partiendo del modelo predictivo que ustedes están dándole seguimiento, ¿verdad? Este modelo predictivo de la Universidad INTEC y del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿qué ustedes plantean en cuanto a qué debe de hacer la gente y si lo hacen bien en un tiempo prudente? Entonces, ya pudiéramos hacer una predicción de cuándo pudiera comenzar a bajar los contagios y cuándo entonces la enfermedad va a buscar el aplanamiento de la curva. Bueno, mira, te voy a contestar de esta manera. Nosotros sí te puedo contar que con la información que tenemos de Google, hemos establecido una relación, una curva que nos dice que en la medida que se produce la integración de la gente a la vida normal social, en esa medida ha subido la pandemia, ha subido el contagio. El contagio sube proporcionalmente a la movilidad social. En la medida que la gente va a los supermercados, muchos se aglomeran en los sitios de comerciales, sobre todo, hacen reuniones sociales, abandonan la casa, se integran a la fuerza de trabajo en sus empresas. En esa medida el virus aumenta. Lo recomendable en este caso es establecer medidas de distanciamiento social, de distanciamiento físico más bien, porque el distanciamiento social no se va a lograr en la totalidad porque, por ejemplo, nosotros estamos comunicándonos acá y estamos en contacto social, ¿no? Pero el distanciamiento físico sí. Lograr eso, la mascarilla, que es recomendada, es una recomendación universal. Y las medidas que se están tomando en la actualidad que evita que haya muchas reuniones sociales a partir de las 7 de la noche con el toque de queda. Le puedo comentar lo siguiente. El tema del coronavirus ha llevado no tan solo a estudio del virus como entidad, que era lo que el doctor Eladio estaba en este momento explicando, de su comportamiento como ente que no es viviente, pero que contagia y daña las células del cuerpo, sobre todo las pulmonares. Ya las universidades como Cambridge en Inglaterra están haciendo estudios sobre modelos cognitivos de comportamiento de la gente. ¿Qué significa eso? Que la gente, muchas personas todavía no han entendido, no han aceptado que la realidad ha cambiado con el tema del virus.
y tenemos frases muy típicas de República Dominicana como, bueno, no nos queda otra, tenemos que convivir con el virus. No, con el enemigo de este tipo no se convive. Usted tiene que vivir cuidándose del virus. Eso sería. Fíjate que parte de una concepción cognitiva, social, psicosocial que tenemos, y hay que esos esquemas cambiarlos. Esos estudios están haciendo porque se va a tener que establecer políticas los estados de concienciación de las personas para que las personas comiencen a cambiar su estilo de vida. Lamentablemente va a ser así hasta que la ciencia médica y estén los fármacos a disposición de la persona, tanto a nivel de los fármacos curativos como los antibióticos para el tema. Entonces, yo pienso que se está trabajando muy fuertemente en muchos sentidos para resolver este problema a nivel mundial. Y el tema de trabajar la psiquis de la gente juega un rol muy importante. Muy importante. Bueno, agradecemos a los señores Renato González y Eladio Pérez, quienes son especialistas del modelo predictivo para COVID-19 de la Universidad INTEC de Santo Domingo y el Banco Interamericano de Desarrollo. Sería interesante tenerlos ustedes más adelante en el programa, ¿verdad? Para que nos hagan comparaciones de hoy, 23 de julio, a los días por venir, a ver cómo ha estado el comportamiento del COVID-19 y la predicción para cuando tengan resultados finales, Vianney, sería interesante tenerlos nueva vez en el espacio para entonces uno analizar dichas proyecciones. Así es. Bueno, gracias a nuestros invitados. Ahora vamos a una pausa para dar seguimiento, continuar con el desarrollo de este programa, El Tribunal de la Tarde.